Hola, buenos días. Bueno, he hecho aquí un vídeo, no es una maravilla, pero bueno, creo que os puede ayudar a ir viendo todos los conceptos que hemos visto en clase. Es un poco repaso, pero para que lo que tengáis todo junto. Bien, aquí tenéis lo que sería una reacción química, ¿de acuerdo? Lo que está a la izquierda de la flecha, que serían lo que llamamos reactivos. Lo que está a la derecha de la flecha, lo que llamamos productos. Fijaos que una reacción química no es más que una recombinación de las posiciones de los átomos, de tal forma que lo único que ha ocurrido, que digamos está representado por esta flecha, es que los átomos que estaban en una determinada posición, después de la reacción química, están en otra posición, pero son los mismos. Como veis, hay dos bolas de color blanco que representarían los átomos de oxígeno, que luego están aquí, y cuatro de color rojo, que luego están distribuidas de diferente forma, pero que están aquí. ¿De acuerdo? Bien, para que una reacción química pueda ser utilizada al hacer cálculos estequiométricos, justamente por eso que acabo de decir, que los átomos no hacen más que cambiar de posición, debe estar ajustada. Debe estar ajustada y podremos modificar los números que van aquí delante, que se llaman coeficientes estequiométricos, podremos modificarlos como queramos, para que se cumpla justamente eso. Fijaos que no es lo mismo un 2 aquí delante que un 2 aquí abajo. Este 2 me dice que hay dos moléculas de agua, una y dos. Este 2 me dice que cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno. Aquí lo mismo, una molécula que tiene dos átomos de oxígeno. Aquí dos moléculas, cada una de las cuales tiene dos átomos de hidrógeno. ¿Vale? Por otro lado, que sepáis que una vez está ajustada la reacción química con los coeficientes estequiométricos que corresponda, la reacción se ha de leer en moles. O sea que esto serían 2 moles de agua reaccionan, en este caso se descomponen, para formar un mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno. ¿Que nosotros queremos expresar la reacción en gramos? Se puede. Poderse se puede, pero tendremos que hacer el cálculo para pasar de moles a gramos, que es esta formulita que tenéis aquí. A ver un momento, porque tenía cómo se marcaba aquí para escribir y que lo podáis ver mejor, resaltar, marcador. Ahora no me acuerdo. ¿Dónde estaba esto? Aquí el lápiz. Vale. Entonces, si queréis pasar de moles a gramos, ¿de acuerdo? La formulita sería esta. Previamente necesitáis calcular el peso molecular del agua. Como el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pues sería 2 por 1 más 1 por 16. Este 1, que es el peso atómico del hidrógeno, y este 16, que es el peso atómico del oxígeno, lo sacaréis de la tabla periódica o en general estará dado en el problema que os pongan. 18, quiere decir que la molécula de agua tiene un peso de 18. No pongo las unidades, tampoco os importa, no son gramos ni muchísimo menos, evidentemente. Por tanto, para practicar, queremos pasar 360 gramos de agua a número de moles. Pues número de moles, 360, que sería la masa en gramos, partido 18, 20 moles de agua. Al revés, nos dan 10 moles de agua y queremos calcular a qué masa corresponde. Despejamos de esta fórmula, masa es igual a número de moles por el peso molecular, 10 por 18, puesto que no ha cambiado, sigue siendo agua, por lo tanto sigue siendo 18, 180 gramos de agua. Fijaos que en el peso molecular, a la hora de calcularlo, no nos importa para nada este número. Este número nos importará más adelante para otras cosas, pero ese no lo hemos utilizado. Este 2 de aquí es este, no este. Por lo tanto, fijaos en el oxígeno, por ejemplo. Aquí no está el 2. Hay un 1 aquí, que es este 1 que estaría aquí. O sea que los coeficientes estequiométricos no intervienen en el cálculo del peso molecular. Intervendrán más adelante para otras cosas, pero para eso no. Bien, como hemos dicho, una reacción química puede darse en moles, aquí la tendríais,
pero podemos pasarlo a gramos. Como ya sabemos pasar de moles a gramos, pues 2 moles de agua, que sería esto, sería 2 por 18, 1 mol de oxígeno, 1 por 16 por 2, porque está formado por 2 átomos de oxígeno, por eso este 2 de aquí, y 2 moles de hidrógeno, que serían 4 gramos, exactamente lo mismo, 2, este 2, que sería en este caso sí que tengo que tener en cuenta los 2 moles, porque quiero pasar 2 moles, este 2, que sería este, y el 1, que sería el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Bien, la reacción química, cuando está ajustada, expresa las proporciones en las que reaccionan los reactivos para producir productos. Ahora bien, cuando yo estoy en el laboratorio, puedo hacer una mezcla que no esté en esas proporciones. Que no esté en esas proporciones. O sea, la proporción en la que reacciona, aquí, bueno, vamos a verlo en el ejemplo de aquí abajo. La proporción en la que reacciona el hidrógeno con el oxígeno para formar agua son 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno, en esa proporción. Y si lo queréis en gramos, que también se puede, 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno para producir agua. Esa es la proporción en la que reaccionan. Y esa proporción se llaman proporciones estequiométricas. Fijaos que una forma de verlo sería decir que el cociente entre la masa de oxígeno y la masa de hidrógeno, 32 partido por 4, vale 8. Ha de valer siempre 8. Para esa reacción, cuando el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua. Si en lugar de obtener el cociente en gramos lo queréis obtener en moles, pues sería 1 partido por 2, 0,5. 1 partido por 2, 0,5 si fuera en moles, 32 partido por 4, 8 si fuera en gramos. Y esas serían las proporciones estequiométricas. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo mezclo en el laboratorio dos cantidades de hidrógeno y oxígeno que no estén en cantidades estequiométricas? Por ejemplo, yo puedo mezclar 10 gramos de hidrógeno y 64 de oxígeno. Eso, ya os adelanto, no está en la misma proporción que 34 y 4, porque da 8 ese cociente, sin embargo 64 partido por 10, 6,4, no es 8, por lo tanto no está en cantidades estequiométricas. En ese caso es cuando aparece el concepto de reactivo limitante. Es como cuando hacemos una torta, ponemos una cantidad de harina, una cantidad de huevos, pero si en casa tenemos más harina de la que necesitamos, pues el reactivo en exceso sería la harina, y si tenemos menos huevos de los que necesitamos, pues el reactivo limitante serían los huevos. Puede ser al revés también. Bueno, vamos a verlo con este ejemplo. Lo que se suele hacer, lo más habitual es pasar esos gramos a moles. Entonces, 10 gramos de hidrógeno serían 5 moles. 64 gramos de oxígeno, hay que dividir entre 32, serían 4 moles. O sea que la proporción en moles es 4, 5. Fijaos que la proporción en moles es 1, 2. Luego, evidentemente, no está en proporciones estequiométricas. ¿Cómo saco cuál es el reactivo limitante? Pues cogéis cualquiera de estas dos cantidades, la que os dé la gana, Yo lo he hecho de las dos formas para que lo tengáis más claro, ¿vale? Y ponéis, si cogéis esta, pues lógicamente ponéis esta delante, 5 moles de hidrógeno, y luego os vais a la reacción química. Fijaos que dice 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, lo ponéis en ese orden, siempre teniendo en cuenta que lo que queremos tachar se pone arriba y abajo. Y en la parte de arriba lo que nos queda, que serían en este caso moles de hidrógeno. ¿Qué nos quiere decir esto? Un segundito. Vale. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que para reaccionar con 5 moles de hidrógeno yo necesitaría 2,5 moles de oxígeno. Como en realidad tengo 4, es evidente que el reactivo en exceso es el oxígeno, porque si necesito 2,5 y tengo 4, me sobra lógicamente oxígeno. Si lo hicierais a partir de los 4 moles de oxígeno, llegáis a la misma conclusión, evidentemente. Solo que ahora el oxígeno pondríais arriba, el oxígeno lo pondríais abajo, el hidrógeno lo pondríais arriba y os sale que necesitaríais 8 moles de hidrógeno para reaccionar con los 4 moles de oxígeno. ¿Cómo
necesitáis 8, pero solo tenéis 5, lógicamente el reactivo limitante es el hidrógeno, que es el que realmente más nos interesa, el reactivo limitante, porque es el que limita la reacción química. Así que, bien partiendo del 5 o bien partiendo del 4, llegáis a la misma conclusión, y es que el hidrógeno en esta mezcla es el reactivo limitante. Y por lo tanto, el reactivo limitante, como su nombre indica, es el que limita el desarrollo de la reacción. ¿Por qué lo limita? Porque se acaba totalmente. O sea, al final de la reacción química no queda nada. El número de moles iniciales, número de moles que reaccionan, número de moles que se producen, número de moles finales. Cuando ya sabéis cuál es el reactivo limitante, que en este caso es este, reactivo limitante, el reactivo limitante reacciona todo y por lo tanto al final no queda nada. Para el oxígeno, que es el reactivo en exceso, no reacciona todo. ¿Cuánto reacciona? Bueno, ya lo hemos dicho aquí. Necesitaba 2,5 para reaccionar con 5 moles de hidrógeno. Luego reacciona 2,5, pero claro, si tengo 4 y solo reaccionan 2,5, me sobra 1,5. Y por lo que se refiere a los productos que se obtienen, en este caso solo es el agua, a partir de esta línea de aquí, de las cantidades que reaccionan, se calculan cualquiera de los dos. De esta línea no, ¿eh? Si cogierais esta línea tendría que ser obligatoriamente el reactivo limitante, pero en esta línea, este número y este son iguales, y este también se podría coger. Cualquiera de los dos nos va a servir, como ahora veréis, para calcular los moles de agua que se obtienen. Bueno, no lo he calculado aquí porque yo creo que se me ha pasado, pero haría algo parecido a esto. Pondría 5 moles de hidrógeno, abajo pondría 2 moles de hidrógeno y arriba pondría 2 moles de agua. Y entonces sería 5 por 2 partido por 5 por 2 partido por 2, 5 por 2, 10 partido por 2, pues 5, que es este 5 de aquí. O sea, eso sería lo que llamamos en química hacer una proporción, una estequiometría o como queréis llamarlo. Lógicamente, fijaos que claro, como con 2 moles se obtienen 2 moles, pues con 5 moles se obtienen 5 moles, evidentemente, pero hay que hacer algo similar a esto de aquí. Solo que con el agua y el hidrógeno. O si cogéis esta línea, se puede hacer con el oxígeno también. Bien, a veces un reactivo puede encontrarse en estado gaseoso. Al final, lo que nos interesarán siempre van a ser los moles. Por lo tanto, necesitamos una ecuación que nos permita pasar de lo que es muy fácil de medir en un gas, que es el volumen, a los moles. Y esa ecuación es esta de aquí. Hay que llevar mucho cuidado con las unidades, la presión en atmósferas, volumen en litros, n número de moles, temperatura en Kelvin y la constante, que es para todos los gases 0,082. O sea que en general lo que haremos será calcular el número de moles con la reacción química, tal y como hemos visto antes, y posteriormente calculamos el volumen siempre que conozcamos temperatura y presión aplicando esta formulita de aquí. Lógicamente, si despejáis el volumen, volumen sería igual a N por R, aquí es muy difícil escribir, por T, partido por P. Eso se supone que lo tenéis claro, despejar de una ecuación de este estilo. Bueno, muy habitual también es que una sustancia se encuentre en disolución. Una disolución es una mezcla de al menos, una mezcla homogénea de al menos dos sustancias. El soluto suele ser sólido, pero no siempre, y el disolvente suele ser líquido, no siempre, y en general agua. En ese caso llamaríamos disolución acuosa. Bueno, pues cuando haya que calcular el número de moles de una disolución, que tenemos en un volumen de una disolución, número de moles, despejaríamos de ahí y así tendríamos los moles, porque ya sabemos que en la reacción química, pues al final lo que siempre tenemos pues son los moles. Molaridad por volumen, teniendo en cuenta que ese volumen obligatoriamente ha de estar en litros. Y así podríamos sacar el número de moles y ya trabajar con moles y nos da igual que sea una disolución, que sea lo que sea. Por tanto, si es un gas esto, si es una disolución, esto de aquí. ¿Vale? Venga, continuamos.
Si no se especifica nada, se entiende que la reacción discurre con un rendimiento R del 100% y que los reactivos tienen una pureza P del 100%. ¿Qué ocurre si eso no es así? Pues que se define la pureza como el cociente entre la masa que sacamos del cálculo en la reacción química y la masa que pesamos en la balanza. Esa es la que se pesa en la balanza, que tiene las impurezas, porque he comprado de la industria química, he comprado un bote de una sustancia y casi seguro que no va a ser de una pureza del 100%. ¿Qué quiere decir pureza del 90%? Pues que aunque yo pese 100 gramos en la balanza, solamente 90 van a ser de la sustancia que pone en la etiqueta y va a haber un 10% de impurezas. Normalmente la pureza es más alta del 90, pero bueno, para que entendáis. O sea que si yo voy a la balanza y peso 100 gramos de esa sustancia, no estoy pesando en realidad 100 gramos, solo estoy pesando 90. Y eso es lo que intervendrá en la reacción química, la parte que es pura. La impura no interviene, pero en el concepto de pureza está aquí abajo en el denominador. Normalmente cuando en un problema hay que utilizar el dato de pureza, o bien lo dan, y si lo dan al principio, se utiliza al principio del problema, ahora veremos un ejemplo, o bien lo preguntan. Si lo preguntan, normalmente hay que hacer el cálculo al final, en el último momento. Por otro lado, cuando una reacción química se está desarrollando, aunque hemos dicho antes que el reactivo limitante se agota totalmente, si os acordáis, en esta tablita que hemos hecho aquí, aquí el reactivo limitante se agota totalmente, a veces no ocurre así. Y a veces el reactivo limitante, ni siquiera él se agota totalmente. En ese caso se habla de rendimiento. Se dice que la reacción no tiene un rendimiento del 100%. Y es el cociente entre la masa que realmente se obtiene en el experimento, que es la que yo saco después de haber hecho el experimento, y la masa que esperaba obtener según el cálculo con la reacción química, que sería la teórica. Esto es lo que yo calculo con la reacción química y esto es lo que me sale cuando estoy trabajando en el laboratorio. Entonces, si me sale una cantidad real más pequeña de la que yo esperaba, es porque el rendimiento es menor del 100%. ¿De acuerdo? Ese cociente que tenéis ahí, que yo lo he puesto en masas, también puede ser cociente en número de moles reales partido número de moles teóricos, o también podría ser incluso en volumen, siempre que estén en las mismas condiciones de presión y temperatura. Volumen real, volumen teórico. En este caso, para el cociente entre volumen, es necesario que ambos volúmenes estén medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Bueno, aquí tenéis un ejemplo resuelto. Perdón, un segundo. Vale, seguimos. Por ejemplo, aquí tenéis, el problema vendría a decir algo así. Hacemos una mezcla en la que ponemos 20 gramos de azufre del 80% de pureza con oxígeno gaseoso en exceso. Que esté en exceso el oxígeno es una buena noticia porque entonces ya sabemos que el reactivo limitante será este. Ya no hay que hacer más cálculos, porque si nos lo dicen que está en exceso, pues evidentemente será el reactivo en exceso. Calcula la masa de trióxido de azufre que se obtiene, el número de moles y el volumen medido en condiciones normales. Condiciones normales son 0 grados Celsius y una atmósfera. Bien, lo primero que tenemos que hacer es, de esos 20 gramos que sabemos seguro que no son puros, vamos a sacar cuántos hay puros. Despejáis de la definición de pureza, y entonces la masa pura será 20 por 80 partido por 100, que quiere decir que de los 20 gramos, solamente 16 son azufre y el resto, 4, impurezas. Lo pasamos a moles, 32 es el peso atómico del azufre, se mira en la tabla periódica. Estaría en el problema en todo caso, 0,5 moles de azufre. Y ahora hacemos la estequiometría, la proporción, digamos, para saber cuántos moles se obtienen de SO3. Entonces aquí delante se pone la cantidad que tengo realmente, que es esta, y esto que proviene de la reacción química. Esto siempre proviene de la reacción química. 2 moles de SO3, 2 moles de azufre. 2 moles de SO3 por cada 2 moles de azufre.
¿De acuerdo? 0,5 moles de SO3. Lo pasáis a gramos, el SO3 está formado por un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno, 40 gramos de SO3. Y lo podéis pasar a volumen, ya que es un gas, número de moles por R por T partido por P. La temperatura siempre en Kelvin, 11,2 litros. Como regla general, que sepáis que un mol de cualquier gas medido en condiciones normales ya hemos dicho, una atmósfera y 0 Celsius, pues eso, un mol de gas medido en condiciones normales de cualquier gas son 22,4 litros. Por lo tanto, lógicamente, 0,5 moles, 11,2. Eso que os sirva un poco de guía. Claro que es 22,4 litros, pero solo en esas condiciones. En otras condiciones sería otra cosa. Este es un poco más difícil. Es al revés. Nos dan 80 gramos, nos preguntan la pureza, nos dicen que el oxígeno está en exceso y que se ha obtenido experimentalmente en el experimento esto. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular el número de moles de SO3. Esto es puro, Esto es puro. Lo que no es puro es esto, pero esto sí. Y nos salen 1,7 moles de SO3. Hacemos la estequiometría correspondiente y calculamos los moles de azufre. Ya estaríamos aquí. Calculamos la masa de azufre multiplicando por 32, que es el peso atómico del azufre, 54,5 gramos. Y por lo tanto, si hay 54,5 gramos puros, pero hemos puesto 80 inicialmente, haciendo esa fracción multiplicando por 100, nos sale una pureza del 68,1%. Por lo que se refiere al rendimiento, que no hemos hecho casi en clase, fijaos, vamos a suponer que mezclamos 36 gramos de carbono con 30 litros de oxígeno en condiciones normales y que se obtiene, experimentalmente, obtenemos 50 litros medido en condiciones normales. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver primero cuál es el reactivo limitante. Calculamos el número de moles de carbono, dividiendo entre 12. 36 partido entre 12, 3 moles de carbono. Aquí se supone que la pureza es 100%, Estamos hablando de rendimiento. Número de moles de oxígeno, presión por volumen. Uy, aquí me he equivocado. Vamos a ver, porque he puesto ahí... no está bien, perdón. Estamos hablando del oxígeno. Presión 1 por volumen, que son 30. Oxígeno 0,082, 273, 1,34 moles de oxígeno. Vamos a ver cuál es el reactivo limitante. Cogemos cualquiera de los dos, o bien este, o bien este. Por ejemplo, el carbono. 3 moles de carbono, 1 mol de oxígeno, 1 mol de oxígeno, 2 moles de carbono. Esto se va con esto, 1,5 moles de oxígeno. Si yo necesito 1,5 pero solamente tengo en la realidad, en el experimento, 1,34, es evidente que el reactivo limitante será el oxígeno, porque necesito 1,5 pero solo tengo 1,34. Así que cojo el reactivo limitante y calculo los moles de monóxido de carbono. Debería obtener 1,34 por 2 partido por 1, porque hay un 2 partido por 1, debería obtener 2,68 moles de CO. Vale, ¿cuánto obtengo en la realidad? Cojo estas cantidades y calculo los moles, porque esto es lo que se obtiene en el experimento de verdad. Y resulta que me sale 2,23. Vale, pues si esto es lo que he obtenido en la teoría y esto es lo que me sale en el experimento, el cociente en este orden, la masa experimental partido la masa teórica, y me da un rendimiento del 83%. Bueno, espero que con esto por lo menos podáis dar los primeros pasos haciendo problemas de estequiometría. Hay una página bastante interesante que la tengo por aquí, que es esta de Bertoblog, que aquí hay problemas de bachillerato, de física y química. Aquí tenéis, claro que estos problemas lo que pasa es que cada persona las hace de una manera diferente y, en fin, de estequiometría y de gases y disoluciones, podéis pegarle un vistazo. También está en segundo de bachillerato. Tenéis... ¿Dónde está? Segundo de bachillerato. Ahora no lo encuentro. Pero bueno, tiene de mates. Tiene
A ver, inicio. Vamos al inicio y así lo vemos todo. Tenéis en primero de bachillerato física y química. De acuerdo. En segundo de bachillerato, no sé por qué no me sale ahora. Inicio. Vamos a ver, segundo de bachillerato, no entiendo. Porque tiene que haber física y química. Pues misteriosamente, a ver, segundo de bachillerato, no lo encuentro, ¿será posible? Aquí tenéis matemáticas. ¿Cómo es posible que no encuentre yo lo de física y lo de química? A ver, bueno, no sé, estas cosas que pasan a veces, no entiendo por qué. Ahora mismo no lo encuentro. Está de biología también, que puede venir bien. Yo no lo he mirado, pero vamos, puede venir bien. La verdad es que es el temario que estamos viendo, solo que a un nivel un poco más elevado, ¿eh? Pero vale, os puede venir bien. Y ahora mismo no encuentro lo de física y química de segundo de bachiller, pero vamos, que estar está, ¿eh? Estar está. Así que ahora mismo ya os digo que no lo veo. Vale, bueno, en todo caso, ya lo miro otro día y os lo comento en clase. Vale, pues nos despedimos aquí. ¿De acuerdo? Vale, hasta luego.